Hermano, esto muestra el cariño, muestra el afecto, muestra la necesidad de un cuerpo. Los miembros los necesitamos unos a otros. Y no es solamente vernos los domingos o vernos los miércoles, sino también debemos estimularlo al amor y a las buenas obras. O sea, que entre la semana yo necesito saber cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Y ahora vamos a ver por qué empecé haciendo esta pregunta. Te invito a que vayas a Hechos de los Apóstoles, lo puedes buscar en tu Biblia o seguirme aquí a través de la pantalla. Capítulo 9, verso 1. El título es Conversión de Saulo. Con la ayuda del Señor vamos a ver algunos pasajes. Dice la palabra de Dios, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, hermanos, si vos tenés la Biblia, subrayá esta palabra repentinamente. Dice, le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, está hablando Saulo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Me encanta esta palabra, Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, yo quiero decirte en esta noche que Saulo, cuando vos lees la primera parte que dice que él respiraba a una amenaza de muerte, esto literalmente significa tener sed de sangre. Era un hombre que quería acabar con todos los cristianos. Era un hombre que quería que el nombre de Jesús fuera borrado de la faz de la tierra, que no se nombrara mucho más el nombre de Jesús. Fíjense hasta qué extremo. Acompáñame en Hechos capítulo 26, verso 9. Dice Hechos capítulo 26, verso 9. Yo, dice Saulo, ya convertido en Paulo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los ancianos, de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataban yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Fíjense en quién era Saulo de Tarso, un hombre que quería terminar el nombre de Jesús, un hombre que quería exterminar, y no le bastó con Jerusalén, sino dice que fue a los principales, a los sacerdotes, a los religiosos, aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo, y le pidió carta para poder ir a la ciudad de Damasco y para encontrar los llamados del camino. Así se les llamaba a los cristianos. Y dice que cuando los alcanzaba, los traía presos, los azotaba, los golpeaba, y aún dice que los forzaba a blasfemar el nombre de Dios, a negar a Dios. Fíjense en qué tremendo que era esta persona. Y yo quiero poner de ejemplo a este hombre. ¿Por qué quiero poner de ejemplo? Porque aquí no estamos hablando de un hombre que era bueno, un hombre, porque vos me dirás, che, yo la verdad que yo nunca hice blasfemar a ninguna persona, nunca perseguí a un cristiano. Este hombre lo hizo, pero tuvo un encuentro, porque dice que yendo por el camino se le apareció Jesús. Él tuvo un encuentro con Dios, y yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, quiero decirte, mi amigo, en esta noche, que cuando uno tiene un encuentro con Dios, nada, pero nada es igual. Todo cambia, todo cambia. Hay un antes y un después. No podés ser la misma persona. No podés ser la misma persona. Por eso yo me pregunto, ¿por qué a veces no cambiamos como cambió
Saulo. Un hombre que perseguía a los cristianos y ahora él es perseguido por ser cristiano. Un hombre que era azotado y golpeaba a los cristianos, ahora él era azotado, encarcelado y era golpeado. Fíjense cómo cambiaba. Ahora yo quiero hacerte otra pregunta. En la calle, en el trabajo, donde te rodean, ¿cómo te miran? O sea, cuando yo te pregunto, ¿quién sos? ¿Quién sos, mi hermano? ¿Quién sos, mi hermana? ¿Quién son, mi hermano? ¿Quién soy yo en la calle? ¿Yo soy el electrónico Daniel Esteve? ¿Yo soy el arquitecto fulano de tal? ¿Yo soy el que tiene la casa más lujosa de acá de San Luis? ¿O tengo el mejor carro? ¿Tenemos algo en qué confiar en la carne? Porque muchas veces yo me he apalancado, quiero decirte esto, porque por ahí cuando uno tiene una platita guardada, entonces vos estás tranquilo con tu mente que si pasa algo tenés dónde ir y recurrir. Pero no estás confiando en Dios, estás confiando en esa cuenta bancaria, estás confiando tal vez en ese carro, estás confiando en ese negocio, pero yo quiero darte que así como Dios te da, Dios también te lo puede quitar. Mirá, acompáñame a Filipenses capítulo 3, verso 4. Aquí el apóstol Pablo te hace un desafío. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, o sea, si vos pensás que vos con tu trabajo estás tranquilo, que vos con tu casa estás tranquila, que vos con tu estudio, con tu título estás tranquilo, bueno, aquí el apóstol Pablo dice, yo más que ustedes. Yo tengo más que confiar en ustedes. Y aquí empieza a alargar un poco los títulos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseos. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Fíjense cuántos títulos tenía. Ahora, fíjense, a mí me encantan esto y subrayenlo, mi hermano. Dice, pero en cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún ya había pasado tiempo, ya había pasado años, y sin embargo el apóstol Pablo pensaba exactamente lo mismo. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! A mí me encanta un hombre transformado de esta forma, que antes todos sus negocios, si hoy lo traemos a la realidad de ahora, ¿cuántas personas que tienen yates lujosos, tienen carros lujosos, tienen casas lujosas, tienen cuentas bancarias abultadas? Bueno, el apóstol Pablo todo eso lo tenía por basura, por amor a Cristo. Eso es un cambio rotundo. Hay un antes y después cuando uno se encuentra con Jesucristo. Entonces yo por ahí me pregunto, Señor, ¿por qué yo no tengo ese cambio que tuvo Saulo de Tarso? ¿Acaso Dios no tiene poder? Mirá, en el principio Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él dice, hágase la expansión y la expansión se hizo, se dividió. Puso los cielos, hágase la lumbrera mayor para que se señoree por el día, hágase la lumbrera menor para que se señoree por la noche, hágase las estrellas y las fue acomodando en el lugar con el poder de su palabra. Ese es el Dios que realmente hemos depositado nuestra confianza. Y parece que todavía no lo podemos entender. ¿Cómo, si decimos que hemos tenido un encuentro con Dios, cómo es que no podemos cambiar cuando Dios tiene poder? Miren, mi querido hermano, Dios viene caminando el Señor Jesucristo. Viene una caravana, vienen los discípulos siguiéndolo.
De este lado viene saliendo de la ciudad de Naín, viene otra caravana donde traen al hijo de la viuda de Naín dentro de un féretro sin vida. Se encuentra aquel joven muerto bajo el poder de la muerte, pero también aquí viene aquel que tiene la vida en abundancia y el poder de la vida. Cuando se encuentran los dos, el que estaba muerto resucita. Eso es poder. Hay un antes y un después. Nadie se puede resistir ante la presencia de Dios. Él le agarró y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó, se sentó en aquel féretro. Yo me imagino, déjame hablar un poquito, déjame pensar aquella escena donde estaban aquella multitud, aquellos que seguían al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que habrá pasado por su mente? Que el Señor dijera: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y sabe por qué dijo: joven, a ti te digo? Porque si Él no señalaba al joven, se producía una resurrección masiva de todos los muertos. Porque el poder de Dios es así. También se paró frente a la tumba de Lázaro. Pero Señor, ya es de 4 días, ya está el cuerpo decompuesto, ¿qué vas a hacer? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale caminando. Digo yo, y no se trata, porque a veces pensamos, bueno, pero el apóstol Saulo de Tarso, él tuvo una conversión porque se encontró con Jesús en el camino. Le habló directamente el Señor Jesús. No se trata de eso. Aquellos hombres vieron a Jesús que resucitó a Lázaro. Aquellos hombres y mujeres vieron cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín y no creyeron. No se trata de ver o no de ver. Se trata sino de poner nuestra fe y nuestra confianza en alguien que verdaderamente amamos. Pero ¿saben por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Eso es lo maravilloso. Pero ahora aquí dice algo importante. Dice Hechos 9, cuando comenzamos a leer, dice que Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos. Hermano, quiero decirte, ¿quién son los discípulos? Permíteme decirte quién son los discípulos. El verdadero discípulo se identifica con Cristo. El verdadero discípulo es obediente a la palabra de Cristo. El verdadero discípulo da fruto en la obra de Cristo. El verdadero discípulo está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. El verdadero discípulo está dispuesto a morir y a hacer lo que Cristo manda. El verdadero discípulo se esfuerza para conocer más de cerca lo que Dios dice. El verdadero discípulo se motiva por el Espíritu Santo. El verdadero discípulo se compromete a predicar y a difundir las buenas nuevas de la salvación. Mirá, un discípulo debe ser alguien justo, pacífico, que debe notarse en su vida el gozo de la salvación. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo, perder para ganar, sembrar para cosechar, menguar para crecer. Eso es un verdadero discípulo. Y es totalmente diferente a ser un creyente. ¿Sabe por qué? Porque el creyente solamente viene por los panes y los peces. El verdadero discípulo sale a pescar afuera. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: los haré pescadores de hombres. El creyente viene a traer migajas, cuando el verdadero discípulo, Él es la ofrenda. ¿Se dan cuenta qué diferente que es? Yo me pongo a pensar y déjame pensar un poco. Cuando Él se va acercando a aquel árbol sicómoro y arriba de aquel árbol se encontraba un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que cobraba impuestos, que robaba, era un ladrón, que oprimía a la gente, los auspiciaba sacándole la plata del bolsillo. Sin embargo, el Señor le dice: Zaqueo, lo llamó por su nombre: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa, porque ha llegado la salvación a tu casa. Ahora Zaqueo, yo me imagino, porque dice que descendió gozoso, lo recibió a Cristo como su Salvador.
Fue a su casa, habrá abierto las ventanas y lo primero que dijo: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. ¿Pero acaso no amaba la plata? ¿Acaso no robaba para tener su yate, si fuera en los tiempos de hoy? ¿Para tener su carro de último modelo? ¿Para tener su mansión? ¿Para tener su cuenta bancaria? ¿Para tener lo que vos pienses que pueda llegar a tener? Ahora era todo como basura para Zaqueo. Señor, yo no necesito esto. Yo ya encontré la perla preciosa, que es Cristo, y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Ahora, yo sé que he defraudado, yo sé que he robado, pero a lo que he robado, Señor, se lo voy a devolver 4 veces. 4 veces. ¿Cómo hombres así pudieron cambiar y nosotros a veces no cambiamos? Por eso el autor de los Hebreos, si vos me lo dejás, Martín, capítulo 5, verso 11, va a decir algo. Dice acerca de esto que estamos hablando, de que por qué realmente no nos consagramos completamente a Dios, por qué no vivimos vidas que a Dios le agrade, por qué no hacemos el trabajo que Él nos manda. Él nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Próximo. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discúlpeme que me hayan trabado, estoy usando lentes bifocales y hay que aprender a usarlo. Fíjense, no lo podía entender ni siquiera el autor de los Hebreos, ¿por qué pasaba esto? Y es porque no se lee la palabra de Dios, porque no se conoce verdaderamente a quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. Es a Dios. Y no le dejamos nuestros problemas, no le dejamos todo el dolor, lo que nosotros pasamos, se lo dejamos en las manos de Dios. ¿Vos te has puesto a pensar quién es Dios realmente? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que puede hacer Él? Mirá, Ezequiel capítulo 37. Verso 7. Dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mirá el Dios que estamos confiando. El valle de los huesos secos. ¿Vos te ibas a imaginar que los huesos se iban a mover solos, se iban a acomodar y los tendones y la carne y empezaba a armarse la persona? Pero aún así, cuando estaba todo el cuerpo armado, no tenían vida. No tenían vida. Y por la palabra de Dios entra el Espíritu y recobran vida. Esto es lo maravilloso. Hermanos, vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como aquellos huesos secos, sin vida, caminando por este mundo. Y un día tuvimos un encuentro con Dios. Lo decimos nosotros. Hemos tenido un encuentro con Dios.
Y si hemos tenido un encuentro con Dios, tenemos que tener vida porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo no salir y gritarlo a los cuatro vientos y decirle, crean en este Dios, crean en este Dios? Muchas veces yo admiro muchas personas que salen a la calle a predicar y están predicando un evangelio equivocado. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero no tenemos la fuerza. Parece que tuviéramos vergüenza de lo que queremos predicar. Mis hermanos, y quiero terminar con algo más, y aquí voy a delirar un poquito más. Vos sabés que estaba Pablo, este hombre que ya se había había aceptado a Jesucristo como su Salvador, y dice que inmediatamente, dice que él comenzó a predicar el Evangelio una vez que había vuelto a recibir la vista. Dice que con el tiempo, con los años, era perseguido y lo encarcelan a Pablo y a Silas. Y encarcelado en ese momento, dice que ellos cantaban himnos de alabanza a Dios. Ahora déjame delirar un poquito, déjame pensar en el carcelero de Filipo. Aquel hombre rudo, aquel hombre que era entrenado en matar, entrenado en torturar, porque era preparado para eso. Entonces tiene que haber sido una persona ruda. Yo me imagino su esposa no creo que tiene que haber sido muy dulce, porque él no era muy dulce. ¿Cómo habrán sido sus hijos, su familia, criada en ese contexto? Ahora, aquel hombre que azotaba y golpeaba a Pablo, en ese momento dice que se comienza a estremecer la cárcel. Hay un terremoto, se mueve todo, se abren las cárceles, los grilletes se salen de las manos y de los pies. Déjame pensar, ¿qué puedo yo pensar cuando yo veo una persona y se produce todo ese movimiento y todo se está viniendo abajo? Pero Pablo y Silas, que ellos cantaban a pesar del problema, porque no estaban en un yate navegando, estaban en una cárcel, en una celda, en lo más adentro, oscura, con mucha humedad. Y ahí cantaban alabanza a Dios, glorificando a Dios, porque ellos sabían a quién confiaba. Y aquellos grilletes se soltaron. Este carcelero agarró una espada para quitarse la vida. Y Pablo dice, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos todos, nadie se ha ido, estamos todos acá. Yo me imagino a aquel hombre corriendo, tirándose a los pies de Pablo y diciendo, ¿qué debo hacer para tener el Dios que vos tenés? ¿Qué debo hacer para que en el medio del dolor y en el medio de las circunstancias que vos estás viviendo, sentir el gozo que vos estás sintiendo? Yo quiero sentir lo mismo. Quiero sentir lo mismo. Déjame pensar esto. Déjame pensar que esta conversación puede haber llegado a pasar. Y Pablo le dice, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí este carcelero, agarrando a Pablo y a Silas, los invitó a su casa, lo llevó a su casa, le preparó comida a la mujer. Pero Pablo, después este carcelero, dice que curaba sus heridas, las mismas que él había provocado con el látigo. Ahora él la estaba curando. ¿Qué cambio? ¿Cómo puede cambiar una persona? Y yo digo, Señor, yo tuve un encuentro un día con vos. Aquí, cuando tenía 28 años, en este lugar, ahí estaba sentado. Y un día yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero mi vida sigue igual. Si ha cambiado poco. Entonces, ¿quiere decir que no soy un verdadero discípulo? Porque un verdadero discípulo lo deja todo por el Señor. Entonces, ¿en qué estamos fallando, mis hermanos? Yo creo que estamos fallando en que verdaderamente no estamos conociendo al Dios de Israel. No estamos conociendo al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y a tu Dios y a mi Dios. ¿Me entendés, mi hermano? Muchas veces, cuando estaba meditando sobre esto, pensaba, Señor, ¿estoy equivocado? Tengo la verdad que es tu palabra,
¿Por qué realmente no puedo dejar las cosas de este mundo y ofrecerme como sacrificio agradable delante de tu presencia? ¿Por qué no lo puedo hacer? Quiero dejártelo para que te lo pregunte, para que lo examines dentro de tu corazón y realmente ver si somos verdaderos cristianos o no. Mira, dice Lucas capítulo 9, verso 57. Y yo creo que aquí está la razón, porque quiero cerrar el mensaje con esto. Lucas capítulo 9, verso 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quieras que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre entendió el costo de seguir a Jesús. Era perder para ganar. Lo hemos leído recién. Este hombre no estaba dispuesto a no tener un lugar para vivir. Este hombre no estaba dispuesto a no tener algo sobre su cabeza. Este hombre no estaba dispuesto a dejar las cosas de este mundo por seguir a Dios. Dice el verso 59, y le dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Mire, su padre no había muerto. En aquel tiempo se acostumbraba a que los hijos tenían que enterrar a sus padres, pero esperaban que estos envejecieran, murieran y los enterrara. O sea, le estaba diciendo al Señor, mira, espérate, no sé si dentro de 10 años o 20 o 30, que muera mi padre, lo entierre y después te voy a seguir. No hay tiempo, hermano. ¿Sabe por qué no hay tiempo? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Fíjate, hay un texto que yo lo había interpretado mal, de 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para, y subraya esto, nosotros. No está hablando de los inconversos. Yo pensé que el Señor era paciente para aquellos inconversos que todavía no habían recibido a Cristo, por eso Él no venía. No, es paciente con vos y conmigo, hermano, porque no estamos predicando el Evangelio. No estamos predicando el Evangelio. Entonces Dios es paciente conmigo. Dice, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mirá qué tarea, mirá qué responsabilidad que te ha dado a vos y a mí. Dice el 61 de Lucas capítulo 9. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Te acordás la señora de Lot cuando miró para atrás? ¿Qué le llamó la atención? Los bienes que estaba dejando. Y eso por ahí miramos para atrás nosotros. Por eso no avanzamos. Por eso no somos como los discípulos que lo dejaban todo. Y termino con esta historia. El joven rico se le acercó al Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno? Dios. Y dice, guarda los mandamientos, ¿cuáles? No matarás, no hurtarás, no desearás. Dice, amarás a tu prójimo, amarás a tu padre y a tu madre, o honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Dios no le reprochó nada.
Pero dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué es lo que quiero decirte? No quiero decirte que tú vendas todo. Eso no quiero decirte. Quiero decirte lo que dice en 1 Timoteo 6:10. Mi hermano, mi hermana, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor a lo que ofrece este mundo. Cuando sabemos que nada nos vamos a llevar de este mundo, porque nada trajimos. Dios vino a buscarnos para estar en otro reino, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Y acá somos peregrinos, nada más, estamos de paso. Y como estamos de paso, no tenemos que aferrarnos a nada de esta vida. Ojalá que Dios nos ayude a meditar y poder cambiar todo aquello que tengamos que cambiar y verdaderamente podamos ser verdaderos discípulos y podamos amar a Dios como Él nos amó a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.